nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Como te decía, nosotros venimos a dar culto al Señor. Aún desde tu casa, cuando te decidís venir a la reunión, cuando decidís prepararte, allí tu corazón tiene que estar ya preparándose, ¿verdad? Allí para adorar al Señor. Para eso nos reunimos, para alabar, para adorar, para rendir culto, homenaje, reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Amén. Para eso nos reunimos. Quiero compartir una porción de la palabra de Dios en Efesios. Como digo, nunca digo nada nuevo. Hace más de 40 años estamos predicando y la palabra siempre es la misma, el mensaje siempre es el mismo, ¿verdad? Y hay cosas que a veces las cantamos, las decimos cantando, pero a veces no sé si entendemos bien lo que estamos diciendo con nuestros labios. Tenemos que comprender, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Efesios 1:3. Vamos a ver este pasaje precioso de la palabra de Dios, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según escogió en Él antes la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es un pasaje muy profundo y podemos meditar en cada uno de sus versículos, pero vamos a detenernos en alguno nomás en esta tarde. Quiero ser sencilla en esta tarde, como fue en la mañana. El versículo 4 dice que nos escogió en Él antes la fundación del mundo. ¡Wow! Hermano, ¿entendemos esto? Yo creo que nuestra mente limitada, finita, le es difícil. Solamente con la ayuda del Espíritu de Dios podemos entender. Dice que antes que todo esto que nosotros vemos, antes del mundo, dice que antes del mundo Dios pensó en ti, pensó en mí. Dice que Él nos eligió, nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que Él formara el mundo. Él estaba en la eternidad, aún no había formado el mundo, aún no había creado el mundo. Sin embargo, tú y yo ya estábamos en su corazón, ya estábamos en sus pensamientos, ya estábamos en sus planes. Esto es inmenso, hermanos. Esto es maravilloso. Dice que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, nos eligió. Quizás no fuiste planificado por tus papás, quizás, quién sabe cómo fue tu nacimiento, capaz no fueron las mejores maneras, quizás, pero no importa. Dios te eligió, Dios te escogió, Dios decidió que tú vivías en este tiempo. Aleluya. Dice que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Y allí en San Juan 15, creo 16, dice también que ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que yo fui quien los eligió a ustedes, dice Jesús. Él nos eligió, el Nuevo Testamento lo recalca, que no fuimos nosotros que decidimos venir a la iglesia, no fuimos nosotros que decidimos darle nuestra vida a Él. Él nos escogió, Él nos eligió. Dice aquí, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo fui quien los eligió a ustedes. Él planificó todo para que tuvieras un encuentro profundo con Él. Él te quiere para Él. Él te escogió ante la fundación del mundo. Y dice con un ¿para qué? ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos eligió, nos escogió, pensó en nosotros para que fuéramos para Él. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha. Santos es algo que está apartado, algo que está dedicado para Dios. En otra versión dice que Él nos eligió para que fuéramos de Él, que fuéramos para Él y que fuéramos sin pecado. Otra versión sin manchas lo traduce como sin pecado. Él te eligió desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras de Él y sin pecado.
Para eso Dios te eligió, que fueras para Él y sin pecado. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya no solo creación de Dios, sino que te eligió para que fuera su hijo. En San Juan 1:12 dice, mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, le dio poder, potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Con todos los beneficios, con todos los privilegios, con toda la cercanía que significa ser hijo de Dios. Dios te eligió, Dios te escogió para que fueras santo, para que fueras de Él, para que fueras sin pecado y para que fueras su hijo. Aleluya, esto es tremendo, hermanos. Por medio de Jesucristo, dice, y por eso te decía al principio, el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos aceptó en el amado. Él nos aceptó en Jesús. A través de Jesús Él nos compró. A través de Jesús Él nos recibe, ¿verdad? ¿Para qué? Para alabanza. Aleluya. Él quiere que tu vida y que mi vida le dé alabanza a Dios. Tu manera de vivir, tu manera de ser, de alabanza a Dios. Y nos hace bien alabar a Dios. Para eso fuimos creados. Nos hace bien, hermano, no importa de manera y forma que tú alabes a Dios. Es importante que tú aprendas a rendir, ese culto es rendir homenaje a Dios, reconocer lo que es Dios, ¿verdad? Y a eso venimos a la casa de Dios. No te importe quién esté a tu lado, es bueno estar allí en comunidad. Dios nos llamó a la iglesia, a estar juntos en unidad, estar uno al lado del otro, pero cuando alabamos a Dios, cuando decimos con estas palabras, las palabras se nos terminan, de tan excelso que es Dios, de tan admirable que es Dios, viene el Espíritu Santo y nos ayuda con palabras extrañas, con lenguas del Espíritu a alabarle. Y no te importe, hermano, quién está a tu lado, no te dé vergüenza. Yo he visto personas y he experimentado también, cuando comienzan por primera vez a alabar a Dios, algunos son borrachas, quedan como borrachas y le da risa, parecía que fuera una risa burlona, no sé el impacto del Espíritu de Dios en sus vidas, ¿verdad? Otras, al contrario, lloran, comienzan a llorar, no pueden retener el llanto, algunos hasta con ruido lloran, con sollozos lloran, ¿verdad? Porque la presencia de Dios viene, no te importe, alaba a Dios. Alaba a Dios porque eso te hace bien. Para eso fuiste creado, para alabar a Dios, para exaltar a Dios, para reconocer lo que Él es, ¿verdad? Y pasó Mabel acá adelante, se emocionó. Ella tenía 30 y pocos años que le dieron ese diagnóstico. Yo estaba con Hugo acompañándolos, ¿verdad? Pero Dios nunca los soltó durante todo este recorrido, ¿verdad? Él estuvo. Y qué bueno, cuando estamos en la presencia de Dios, a veces capaz que Mabel ni se acordaba de eso. Pero cuando estamos alabando a Dios, el Espíritu Santo viene y nos trae recuerdos, cosas que nuestra mente a veces finita se olvida. Y el Espíritu Santo te recuerda cosas, cuando Él te eligió, cuando Él te llamó, cuando la primera vez que tú oíste del Señor Jesús, cuando aún no conocías a Jesús, el Señor Jesús estuvo allí cuidándote, protegiéndote, ayudándote. Es algo tremendo estar en la presencia de Dios, hermanos. Tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Y si cuando alabamos a Dios, fuimos creados para alabar a Dios, y eso nos hace bien, porque estamos funcionando para el propósito que Dios nos formó. Nos creó para que lo alabáramos. Y eso nos hace bien, hermanos. A practicar la alabanza, practicar la adoración, rendirle culto tú al Señor. Aleluya. Dice, para alabanza de su gloria. ¿En quién? Versículo 7. Aquí me quiero detener más. Hacer más énfasis en este. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿En quién tenemos redención? Perdón de pecados por su gracia. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por regalo de Dios. Tú y yo no podemos comprar la salvación. No podemos hacer nada para agradar a Dios. No podemos hacer nada para acercarnos más a Dios, ¿verdad? Nuestro pecado hizo división. Dios nos escogió, Dios tenía planes con nosotros, pero nosotros nos desviamos. Le dimos la espalda, todos somos pecadores, no porque somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Hemos heredado eso de nuestros padres, de Adán y Eva, naturaleza pecadora, nuestra tendencia al mal, nuestra tendencia al pecado. Hemos heredado de nuestros padres, Adán y Eva, los primeros humanos que Dios creó, ¿verdad? Que ellos le rinden la espalda a Dios. Y tú y yo también le hemos dado la espalda a Dios.
Y no podemos hacer nada por nuestro propio esfuerzo para alcanzar la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Por gracia, por regalo, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y vamos a ver en 1 Pedro 1:18 dice: y sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La salvación, la reconciliación con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, para que volvamos al plan original, de ser de Él, de ser para Él, de ser de Él, para alabarle, para bendecirle, para que Él cumpla su propósito en nuestra vida, para ser santo, para ser sin mancha, sin pecado. Nosotros no podíamos hacer ningún esfuerzo humano. Los esfuerzos humanos eran inútiles, eran insatisfactorios, eran limitados. No podíamos alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Entonces Jesús, Dios nos regaló la salvación. Pero dice que nos compró para Él. Nos redimió. O sea que ya éramos de Él, nos habíamos perdido y Él nos volvió a encontrar. Él nos creó, pero dice que nosotros le dimos la espalda, nos perdimos y Él lo volvió a comprar. Él nos creó, pero ahora nos compró. Dice que nos compró a un alto precio. A ti y a mí no nos cuesta nada, pero a Él costó un alto precio. Es más caro que la plata y que el oro. La salvación se podía comprar con plata y oro, ¿verdad? Fue necesaria la sangre preciosa de Jesús. Y costó un precio muy alto, que también nuestra mente finita nos pueda a veces entender en plenitud, en profundidad, hasta que quizás estemos en la eternidad cara a cara con Jesús. Comprender lo que le costó a Jesús. Jesús, siendo Dios, se limitó a sí mismo a una forma humana como la tuya y como la mía. Y padeció las mismas cosas que padecemos nosotros en esta vida terrenal. Y yo escribí unas cositas acá para no olvidarme. Lo que padeció Jesús para poder darnos la salvación. Lo que le costó a Dios la salvación. Se tomó forma humana, se limitó a sí mismo. Padeció como cualquiera de nosotros. Pasó por las mismas circunstancias que tú y yo. Tuvo hambre, lo dice la palabra de Dios. Tuvo sed, tuvo cansancio, fue despreciado. Fue rechazado. ¿Tú fuiste alguna vez despreciado o rechazado? Tuviste hambre, tuviste sed, tuviste cansancio. Sufrió vituperio, oprobio, insulto, injuria, ofensa, ultraje, calumnia, difamación, deshonra, humillación, abandono, traición, dolor emocional y físico. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Todo eso le costó nuestra salvación a Jesús, aparte de cada una de las gotas de su sangre. Él, antes de dar su vida en la cruz del Calvario, para comprarnos, para redimirnos, para reconciliarnos con Él, Él tuvo que tomar forma humana y pasar por estas circunstancias que tú y yo a veces pasamos, y que nos sentimos solos, que nos sentimos incomprendidos. El Señor te puede comprender. El Señor te comprende porque Él pasó las mismas cosas que tú y yo. Pero dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y aquí está la clave, pero sin pecado. Él tuvo las mismas cosas, las mismas situaciones, las mismas circunstancias que tú y yo. Las mismas cosas les pasaron, sufrió lo mismo que tú y yo, pero Él nunca pecó. Su sangre nunca pecó. Por eso su sangre nos puede comprar, por eso su sangre nos puede redimir. Porque Él aún vivió las mismas situaciones que tú y yo, aún medio de esas situaciones, Él nunca pecó. Y así pudo comprar nuestra salvación. Le costó a un alto precio tu salvación, tu reconciliación con Dios. Esta paz que ahora estás viviendo, que a veces no nos damos cuenta, que nos olvidamos. ¿Cómo era tu vida? Acordate cómo era tu vida antes de Cristo. Antes de estar a Jesús en tu vida, antes de rendirte por completo a Él. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo te sentías? Estoy seguro que no había paz en tu corazón. Quizás no podías, cuando recostabas tu cabeza a la almohada, a veces no podías reconciliar el sueño. A veces sentías opresiones, tormentos, remordimientos, culpas. Pero estamos en Cristo. Aleluya, tenemos paz. Tenemos paz. Paz con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Aleluya, pero eso costó un alto precio. Eso fue un regalo. Nosotros por fe aceptamos ese regalo. Lo recibimos por fe. Pero fue un alto precio que Jesús pagó, que Dios pagó por nuestra salvación, por ti y por mí. 1 Corintios 6:12 dice, porque habéis sido comprados
por precio. Glorificad pues a Dios en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos compró. El Señor nos compró a un alto precio. Al precio de su sangre, al precio de su sufrimiento, al precio de su humillación. Al limitarse siendo Dios, se limitó a un cuerpo humano, a una naturaleza humana. ¿Quién nosotros quizás para salvar a una hormiga se quisiera convertir en hormiga? Y nosotros no creamos la hormiga. Sin embargo, Dios, siendo nuestro creador, Él se humilló a sí mismo tomando forma de su creación para venir a socorrernos, para venir a ayudarnos, para venir a reconciliarnos, para venir a rescatarnos, a redimirnos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Ese mismo versículo, en otra versión, 1 Corintios 6, 20, otra versión, dice, cuando Dios los salvó, en realidad, cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. 1 Corintios 7, 23 dice, cuando Dios nos libró por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no deben hacerse esclavos de nadie. Aleluya. No deben hacerse esclavos de nadie porque Jesús no te dejes esclavizar por nada ni por nadie, porque Jesús ya compró tu libertad espiritual. Aleluya. Dios nos ayude, ¿verdad? Romanos 5, 6 dice, cuando nosotros pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Nosotros no podíamos salvarnos. No podíamos tener esa paz que tenemos hoy. No podíamos acercarnos a Dios. El pecado hacía separación entre Dios y nosotros. Cristo murió. Cuando nosotros no podemos salvarnos, Cristo murió por ti y por mí. Aleluya, el momento justo elegido por Dios. 1 Corintios 6, 19 dice, ustedes no son sus propios dueños. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos compró. Dios nos compró. A veces cantamos canciones que dicen, te pertenezco, pero ¿realmente le estás perteneciendo al Señor? ¿Realmente te das cuenta? ¿Sos consciente que ahora no sos ya más tuyo, que sos del Señor? Aunque nunca fuimos nuestros. El diablo nos tiene engañado. Cuando no somos de Jesús, del diablo estamos en engaño, porque realmente somos esclavos del diablo, somos esclavos del pecado, somos esclavos de cosas que nos hacen mal. Nunca somos realmente nuestros dueños. O somos de Dios o somos esclavos del pecado y del diablo. Hebreos 10:29, también quiero traerme este versículo, que es muy fuerte este versículo. Y cuando cambiamos una palabrita ahí, se hace más fuerte todavía este versículo. Hebreos 10:29-31 dice, cuanto mayor castigo pensáis que merece que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocéis al que dijo, mira la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Quién es el Hijo de Dios? Y si cambiamos Hijo de Dios por Jesús, decimos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara a Jesús y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Es fuerte este versículo. Es tremendo este versículo. Dice, ¿qué pensás de aquel que pisoteara la sangre de Jesús? ¿Qué significa esto? No dar el valor al sacrificio que Jesús hizo para comprar nuestra salvación, para redimirnos, para comprarnos. Si no le damos valor, porque no es gratis, no le damos a veces el valor que tiene esta salvación, que fue un alto precio, un alto sacrificio que Dios hizo por ti y por mí. Y cuando pisoteamos a Jesús, ¿verdad? Cuando aún seguimos viviendo en pecados, diciéndonos cristianos, diciéndonos hijos de Dios, y practicamos la religión evangélica. Que Dios nos ayude y nos libre de eso, ¿verdad? Que Dios nos ayude y nos libre realmente a ser hijos de Dios. Él nos compró, Él nos redimió, para que ahora seamos sus hijos y volvemos al origen, ¿verdad? Volvemos a ser para la alabanza de su gloria, para que le pertenezcamos a Él, para que vivamos sin pecado. El pastor siempre enseñaba algo que su pastor siempre también enseñaba. Decía, bueno,
Ustedes pueden pasar un minuto, miren el reloj, pueden pasar un minuto sin pecar acá en el culto. Ningún pecado. Bueno, pueden pasar quizás media hora, una hora, un día. ¿Se pueden proponer pasar un día sin pecar? De ninguna manera, de ninguna forma, de ninguna manifestación. Bueno, así podemos vivir toda la vida sin pecado después que conocemos al Señor. Vamos a ver que el Señor nos da poder sobre el pecado. Aleluya, el Señor nos da poder sobre el pecado, su sangre nos limpia de todo pecado y nos da poder sobre el pecado, para vivir vidas sin pecado, para vivir vidas que agraden a Dios, porque el pecado, hermano, te separa de Dios. El pecado hace división entre tú y Dios. El pecado te separa de las bendiciones que Dios tiene para tu vida, de los propósitos que Dios tiene para tu vida, las cosas lindas que Dios quiere hacer en tu vida. Hace una muralla, hace un muro. Las bendiciones no pueden pasar, rebotan, porque el pecado nos separa de Dios y con el pecado no podemos jugar. Porque si jugamos con el pecado estamos pisoteando el sacrificio que Jesús hizo, estamos tomando valor del sacrificio que a Jesús le costó nuestra redención, nuestra salvación, volver a la amistad con Dios, volver a la amistad con nuestro Creador, ser sus hijos. Costó un alto precio. No podemos estar jugando al cristianito. No podemos estar jugando al religioso. Tenemos que ser cristianos. ¿Sabes qué significa cristiano? Cristo significa el ungido. El ungido significa el elegido para una misión. Elegido de Dios. ¿Y qué dijimos al principio? Que Dios nos eligió, que Dios nos escogió. Entonces tú y yo también somos pequeños Cristos. Tenemos que asemejarnos a Jesús, porque ahora somos hijos de Dios y los hijos se tienen que parecer a los padres, no a los padres biológicos. Ahora tienes que parecerte a tu Padre Celestial. Con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a hacer, lo vas a lograr. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y aquí yo puse algunos pecados que nos separan de Dios. Todos los pecados, pero algunos, ¿verdad? A veces pensamos, cuando hablamos de pecado, enseguida pensamos a veces los pecados sexuales, fornicación, adulterio, pornografía. Y por supuesto que sí. Pero otros pecados que también. Todo aquello que desagrada a Dios es pecado. Y Dios nos dio poder sobre todos los pecados. Hermanos, la ira, el enojo, dejarte controlar por el enojo. Todos nos enojamos, hasta Jesús se enojó, pero no se dejó nunca controlar por el enojo. Y tú y yo tampoco podemos ser dominados por el enojo. Nosotros tenemos que dominar nuestras emociones, dominar nuestros enojos. Es un pecado la ira, los chismes, la avaricia, no estar contento con lo que tenemos, siempre desear más, desear más. Eso también es pecado. La envidia, los celos y tantas cosas podemos añadir, ¿verdad? Dios nos compró a precio de sangre y ahora ya somos de Él, pertenecemos a Él, somos santos. Hermano, no podemos ser como éramos antes. No podemos ser como es nuestro vecino. No podemos ser como nuestra familia que no conoce a Jesús. Ahora tenemos que ser hijos de Dios. Y que todos lo vean y que todos sean bendecidos a través de tu vida. Que vean a Dios en tu vida y a través de la bendición que hay en tu vida, a través que Jesús está en tu vida, ellos sean bendecidos. Tú tienes que ser un canal de bendición. Tu vida tiene que ser un canal de bendición para otro. Dios tiene que manifestarse en tu vida para bendecir, para ayudar a otros a venir al Señor. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Filipenses 2:12 dice, ocuparos vuestra salvación con temor y temblor. Cuida la salvación. Esa salvación que le costó tanto a Jesús. No la desperdicies, no la menosprecies, no la tengas en poco. Valora esta salvación tan grande que Jesús te regaló. Hebreos 12:28 al 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora le pertenecemos al Señor. Tenemos que preguntarle a Él. Cada vez que tomamos una de esas tantas decisiones que Rodrigo dice, tenemos que preguntarle a Él. Aún lo cotidiano, aún lo sencillo, aún lo de todos los días. ¿Qué voy a comer hoy, Señor? ¿Qué te parece, Señor? ¿Qué puedo cocinar hoy? ¿Por qué camino voy a mi trabajo hoy? ¿Qué camino? Tonterías parecen, pero eso nos va entrenando. Nos va entrenando para qué? Para cuando viene el momento de tomar decisiones importantes que van a afectar tu vida. Hermano, Dios está en ti, Dios es real. Puedes conversar con Dios todos los días, continuamente. Nunca estás solo. Jesús está contigo a través de su Espíritu Santo que puso en ti. Tenemos un tesoro dentro de nuestro, que es el Espíritu de Dios. Ya nunca más estamos solos, el Señor está con nosotros. Y eso es porque Él pagó un alto precio
por tu salvación y por mi salvación. Así que vamos a hacer en este 2026 que está nuevito. ¿Cómo vamos a usar nuestra vida? Ponete de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Y quería recalcar, con la mañana también recalqué, ¿verdad?, que la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Dice que su sangre nos limpia todo pecado y nos da poder sobre el pecado. Aleluya. Esa sangre que nunca pecó. Aleluya. Recibí esa salvación tan grande y nunca más seas esclavo del pecado. No te dejes esclavizar más por el pecado. El Señor vino a hacerte libres. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Aleluya. El Señor quiere romper toda atadura espiritual de maldad en tu vida.